Vamos a cambiar el tema. Estamos recibiendo a Henry Hellenser. Estuvimos hablando con él acerca de los 7 pecados capitales. Hoy vamos a hablar de la avaricia. Eclesiástico denominó a la avaricia: el ojo del avaro no se satisface con su suerte. La avaricia seca el alma. La avaricia o la codicia es uno de los pecados capitales que habla de un exceso en la necesidad de conseguir o conservar posesiones. La codicia es un término que describe muchos otros ejemplos de pecados. Estos incluyen deslealtad, traición deliberada, especialmente para el beneficio personal, como en el caso de dejarse sobornar. Ha sido demostrada como un vicio. En efecto, al tratarse de un deseo que sobrepasa los límites de lo ordinario o lícito, se califica con este sustantivo actitudes peyorativas en lo referente a las riquezas. Bueno, estamos en el horno entonces con la avaricia realmente. Henry, un placer, ¿eh? Buenos días. Debe ser uno de los pecados más frecuentes. Es uno de los pecados más frecuentes en la sociedad actual, ¿no? Recordemos que obviamente todo esto ha ido evolucionando, ha ido mutando. En este caso es importante entender de qué pecado estamos hablando, ¿no? Primero que nada, recordemos el concepto que venimos manejando acerca de los pecados capitales, ¿no? No es cuestión de que sean graves de por sí, sino que además traen en consecuencia otro tipo de actitudes que también son nocivas, ¿no? Por eso se le dice capitales. Ahora, entendamos también los pecados capitales como algo que no tiene que ver con una condena religiosa, ¿sí? Más allá que las religiones nos advierten, ¿no? Principalmente en este caso la religión católica, sino que también actualmente, con el estado evolutivo que tenemos, me refiero a la humanidad, ¿no? A nivel social y conocimiento, podemos entenderlo en profundidad, ¿no? Y en este sentido, lo que tenemos que entender es que el pecado capital de la avaricia o codicia, que tiene como dos componentes o dos formas de mencionar la misma condición con un cierto matiz, una que tiene que ver con la necesidad de captar bienes materiales y la otra conservar, ¿sí? Y no compartir tal vez estos bienes materiales, también tiene incidencia en nuestro campo energético, en nuestro campo evolutivo, ¿no? En este espíritu que nosotros vamos a mantener una vez trascendido este cuerpo físico, ¿no? Que es cuando nosotros desencarnamos. Y en este sentido hay varios aspectos que son nocivos en el tema de la avaricia y la codicia. Lo primero que tenemos que entender es que no está mal tener dinero, ¿no? O sea, no está mal tener riquezas o poseer riquezas. Más allá de esa frase conocida de la Biblia, ¿no? Que dice, es más difícil que un camello pase por el ojo de la aguja, perdón, que alguien entre al reino de los cielos, y más fácil sería que un camello entre por el ojo de una aguja, ¿no? En esto abro un paréntesis, no hay una cuestión de traducción ahí, no es un camello, sino que sería un camelo, que sería esas cuerdas con las que de acero con las que se ataban de repente barcos. Los barcos, ahí está, así que tiene más sentido, ¿no? Seguro. Más allá de esa frase, de esa enseñanza, nos está hablando que nosotros muchas veces cometemos ciertos errores cuando tenemos un desequilibrio, ¿no? Que esto tiene que ver con un desequilibrio con respecto a los bienes materiales. El primero es desatender los aspectos humanos y espirituales, ¿no? Cuando nosotros nos concentramos demasiado en lo material, en las riquezas, en el dinero, obviamente empezamos a desatender hacia adentro, ¿no? Empezamos a hacer contacto con nosotros y con el entorno, ¿no? Muchas veces podemos dejar de atender, por ejemplo, cuando alguien tiene algún tipo de necesidad. Y actualmente nosotros vemos algunos casos, ¿no? Que tienen que ver con ese pecado, ¿sí? Que tiene que ver muchas veces con la ostentación también, ¿no? Yo veo que ahora actualmente, últimamente, en varios medios se está apareciendo rico, famoso, argentino, Ricardo Ford, creo que se llama, que lo único que hace es ostentar acerca de su dinero, ¿no? Cuando no se tiene en cuenta que muchas personas, cuando lo están mirando, están pasando tal vez hambre directamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, empieza a jugar lo que son los vínculos karmáticos. Cualquier situación que genera angustia en otra persona, cualquier actitud mía que genera angustia o sufrimiento en la otra persona, genera un vínculo karmático, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Claro, el karma tiene que ver con las situaciones de vida que nosotros después, en el futuro, vamos a tener que resolver, ¿sí? Tiene que ver con la ley de causa y efecto. Si nosotros cometemos algún tipo de error que genera, por ejemplo, algún sufrimiento en otra persona, tarde o temprano lo vamos a tener que vivir nosotros para aprenderlo, ¿sí? Para que quede registrado nuestro espíritu, para que trascienda, de esa manera nosotros vamos evolucionando.
Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado con nuestras actitudes. Por lo tanto, si nosotros tenemos la suerte de tener riquezas o poder económico, no podemos estar haciendo sufrir o utilizando eso para hacer sufrir a los demás, ¿sí? Esto también tiene que ver con las personas que se aprovechan de su poder también para generar situaciones ya sea laborales o en condiciones que no son las adecuadas para las demás personas, ¿no? Y eso les genera angustia o sufrimiento a las otras personas. Entonces, lo que nos da el poder, la riqueza o los bienes materiales es responsabilidad para manejarlo de cierta manera equilibrada, ¿no? De alguna manera estaremos pecando o generando esa situación karmática de deuda, prácticamente podríamos decir, cuando se tienen riquezas por acción o por omisión, ¿no? Porque el hecho es, yo o puedo ostentar ese dinero comprándome cosas que no necesito. Sí. Yo no necesito 100 pares de zapatos como puede llegar a tener alguien, ¿no? Porque tengo solo 2 pies, digo, no existe. Pero también está la gente que de repente guarda el dinero, pura y exclusivamente. Entonces, tampoco hace nada con ese dinero. Ahí está. Y en ese sentido entramos al otro aspecto, ¿no? Que tiene que ver con el estancamiento energético. Nosotros recordemos que vivimos en un universo dinámico, ¿no? Que para que ingresen nuevas energías nosotros tenemos que estar emitiendo o soltando algunas energías, ¿no? Esto tiene que ver con la transformación. Y también para enriquecernos tenemos que permitir el ingreso de nuevas energías, ¿no? Y en este sentido nosotros, si estancamos, ya sea el dinero, las posiciones materiales, no permitimos que fluyan, ¿sí? Por lo tanto no van a ingresar. O sea, directamente nos estamos haciendo mal a nosotros, ¿sí? Hay un montón de casos, nosotros cuando damos algún curso de control mental o de reprogramación mental, muchas veces mencionamos el tema del dinamismo, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de dar, ¿sí? Y esto también tiene que ver con la virtud contraria al pecado, dar para recibir, ¿sí? Pero dar que muchas veces tiene que ver con, yo qué sé, vaciar el ropero de cosas que hace 1 año o 2 años que no utilizamos. Ese simple hecho, muchas veces, si nosotros nos damos cuenta, hace o provoca o facilita tal vez de que ingrese otra cosa, ya sea porque la podemos comprar o porque nos regalan o porque surge algún tipo de estrancamiento energético. Claro. ¿Sí? Y en ese sentido también, el permitir dejar salir, el permitir dar, ¿sí? Que eso tiene que ver con la generosidad. También la Iglesia Católica nos habla de las virtudes contrarias, ¿sí? Con respecto a los pecados capitales. Y bueno, la virtud contraria, en este sentido, a este pecado es la generosidad. La generosidad. Que eso también se entrena, ¿no? Más allá de que nosotros podemos tener condiciones por nuestra propia educación, también todo se va entrenando, se va ensayando para poder llevarlo de la mejor manera adelante. Fantástico. Henry, ¿seguimos con los pecados? ¿Quedan todavía algunos? Quedan un par, sí quedan... 3 creo. Por lo menos, sí. Sí. 2 segundos. 2 o 3 quedan. Dale, sí. Nos encontramos el lunes que viene. Con respecto a eso, mañana voy a estar dando una conferencia también acerca de las 7 virtudes capitales. Fantástico. Muchísimas gracias, Henry. A ustedes, sí. ¿Dónde vas a dar la conferencia? En el centro Guidaí, donde lo damos siempre, en Maldonado 2229, o si no, tiene los datos en pantalla. Impecable. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos el lunes que viene. Seguimos con ustedes, hacemos una pausa, ya venimos.